Bueno, vamos a empezar. Ella es Angelina Saboretti, es abogada penalista y la idea de hablar con ella hoy es para tratar el tema del día. Y ahí apareció Lina también. Porque, bueno, están hablando de liberación masiva de presos, armar ejércitos para amedrentar jueces. Bueno, paremos un poco. Pero vamos a empezar de manera ordenada. Básicamente para entender los términos. Liberar. Hoy hablamos por la tarde de esto y por eso te pregunto. ¿Es liberar? Claramente no es liberar. Es decir, hay un punto. Las cárceles, como yo te contaba hoy, están pensadas y diseñadas para determinada cantidad de gente. En la actualidad, a fines de 2018 teníamos el récord histórico de 94.883 presos, o sea, casi llegando a los 95.000, 96.000 presos, récord histórico, con una sobrepoblación impresionante. Ese número está compuesto por gente con condena y sin condena casi en igual proporción. Es más, hay más procesados privados de la libertad que condenados. Es decir, gente de la que se presume inocente, como principio, ¿no? Que después si quieren lo charlamos. Entonces, en esa composición de presos, condenados y procesados, están encerrados preventivamente algunos, con condena a otros. Lo que hace la situación del coronavirus es precipitar una situación de emergencia que ya existía, ¿no? La emergencia penitenciaria ya existía, ya la había definido María Eugenia Vidal en el 2016, apenas asume, decreta la emergencia penitenciaria. Si me preguntas mi opinión, como un mecanismo para facilitar las contrataciones y no como un mecanismo para proteger a las personas privadas de la libertad, pero ese también es un tema aparte. Pero todo esto se precipita a raíz de la llegada del virus a la Argentina, ¿no? Porque el virus tiene esta cualidad de transmitirse muy rápidamente y el contacto con el otro hace que el virus no se pueda detener. Y en una cárcel sobrepoblada, el contacto con el otro es inevitable. Yo te doy un ejemplo. En el mejor pabellón que tiene la Unidad Penal 4 el año pasado, cuando participé en una visita, en un espacio para 40 personas había alojadas 70. Entonces ellos te cuentan, además de las cucarachas que caminan mientras ellos cocinan y esas cuestiones que son naturales, parte de la cárcel, ellos te cuentan que se turnan para dormir, por ejemplo, porque los camastros no alcanzan para todos. Eso implica que mucha gente duerme en el suelo, duerme sobre el frío o sobre la humedad. Todas condiciones que no ayudan para controlar una enfermedad como la que nos está, poniendo en riesgo a todos hoy, ¿no? Entonces, no sería liberación, ¿no? El punto no es liberación. Si están condenados, la distinción que hace la casación es por delitos graves y por delitos leves. Por delitos leves le ordena la domiciliaria y por delitos graves le dice, bueno, vaya al juez de su causa y vea qué puede hacer con eso. Eso dice el órgano superior de los jueces. Ese punto, porque acá están mezclando lo que es prisión domiciliaria con liberación. No, la liberación, así como la define. Bueno, yo quiero, no sé si tenemos ahí participantes periodistas, pero estuve a la tarde, después de que hablé con vos, pensando en charlar un poco el tema de la responsabilidad de los medios en la forma de presentar esto y cuál es el rol que los medios cumplen. En la cuestión penal en general, los medios tienen un papel protagónico y particularmente en esta situación, digamos, no es la excepción. Están tergiversando de un modo grosero. De hecho, recién miraba una nota de Violini en Clarín, publicaron una nota donde Violini desmiente la lista de 2.300 presos, y los 2.300 presos lo había presentado el mismo Clarín. Es decir, Clarín presenta una entrevista a Violini donde Violini desmiente al propio Clarín. Claro. No sé, no. El entramado entre medios y sistema penal no es nuevo. Tiene muchas cuestiones para analizar que por ahí no vienen al caso ahora, pero sí tiene consecuencias que son muy graves, entre ellas
el papel del medio como formador de opinión pública, entre ellas una nota que te mandé un enlace hoy que muestra el linchamiento en Esquel a una persona que recuperó digamos, fue favorecido por la prisión domiciliaria. Cuando llega al domicilio lo esperan los vecinos y lo linchan, le pegan y el tipo pide volver a la unidad donde había salido. Que esa es otra lista interesante que tiene que ver con esto de la venganza privada. O sea, toda la gente de bien nos unimos para repudiar la suelta de estos delincuentes en masa, ¿no? Esta es la mística que está dando vuelta. Ahora, acá me dice Camila, dice, cuando decís prisión domiciliaria, la oposición dice liberación. Claro, bueno, es eso. Ahora, ya sabemos, bueno, aclaramos, ahí se sumó Pita también, hola Pita. Prisión domiciliaria no es liberación, es otro tipo de estar en prisión, nada más que bajo otras condiciones. Y la condición básicamente es porque, digamos, la causa por la cual se le otorga es porque el riesgo para la salud es demasiado alto, son personas en grupos de riesgo o cuyos, digamos, están primero dándole la salida a grupos de riesgo, que son con enfermedades preexistentes, con mujeres con chicos, que hay mujeres con sus chicos en contexto de encierro, embarazadas. Bueno, como la población carcelaria es muy grande, yo les estoy diciendo que hay 100.000 presos más o menos, la cantidad de gente con riesgos y que entraría en este grupo de riesgo también puede ser muy grande, es decir, porque el número poblacional total es muy grande. Pero no existe esa liberación masiva. Lo que hay es un cambio de espacio físico donde esa privación de la libertad se lleva a cabo. Que tampoco está el juez de la causa. O sea, la casación dijo ahora, bueno, en los delitos leves, arresto domiciliario, lo decidió ella, la casación. Bueno, y después hay que empezar a ver cuáles son los delitos leves, porque hay otro punto. Para la víctima, para la víctima que se sintió agraviada por un delito, su agravio siempre tiene determinada trascendencia. Yo nunca voy a considerar que lo que me pasó a mí es leve. Entonces, bueno, hay otra discusión porque va a ser el papel que se le da a la víctima en esta instancia. Las víctimas en provincia y en el régimen federal también tienen un papel cada vez más protagónico y cada vez eso juega más tensión con los derechos de los imputados. O sea, la tensión, podríamos decir que está ahí, entre los derechos de la víctima y los derechos del imputado. En el medio tenés los intereses políticos y los medios, que no sé si no son la misma cosa, o uno un instrumento del otro, pero bueno. Acá Pita dice, hola, acá una abolicionista penal, dice Pita. ¿Por quién lo dicen? ¿Por mí? No, por ella, hola, se presenta, no. una abolicionista penal. Le mandamos bueno. Bueno, a ver. Camino al abolicionismo, por lo menos vayamos hacia el garantismo efectivo, decirle a Pita, ya que del abolicionismo estamos lejísimos, por lo menos vayamos al garantismo, del cual también estamos lejos. Claro. Ahora, porque hoy uno de los mensajes que trataron de instalar, o incluso instalaron, porque ya hay algunas cadenas que están invitando a hacer cacerolazos y demás, es que el gobierno quiere liberar presos. Más allá de lo discursivo, digo, en términos prácticos, en términos del derecho, de lo normativo y de cómo funcionan los diferentes sistemas de poder, el gobierno, el poder ejecutivo, ya sea nacional o provincial, ¿tiene la potestad de liberar presos? ¿Puede, ¿puede firmar un decreto? No, en esta instancia no es lo que está pensándose. De hecho, hoy Alberto Fernández dijo, él desde lo ideológico coincide con que hay que preservar, las condiciones de encierro tienen que ser humanas, porque es un tipo que viene del derecho y del derecho con perspectiva de derechos humanos. No como presidente, digo, como abogado. Pero no es eso lo que está en juego, no se está pensando en eso desde ningún punto de vista, ni en indulto, ni en conmutación de penas. Esto es un rol exclusivamente ahora, en esta instancia judicial, que de hecho, lo que yo te decía hoy, está demorándose bastante, y uno de los riesgos en esta demora, porque esto es una discusión que es vieja, se precipita por el coronavirus y por las características que tiene la enfermedad. Violini lo que dice que en 2 meses tiene 50.000 presos enfermos.
Entonces, si la Cámara le sigue diciendo a los jueces resuelvan, y los jueces siguen diciendo, bueno, servicio penitenciario, infórmeme cómo se portó fulano, y el servicio penitenciario le informa, pero después la defensa lo apela, pero se van los 2 meses y para cuando querramos acordar, tenemos a los 50.000 presos enfermos. Estamos discutiendo y nos lleva puesta la realidad. Hay algo que me interesa dejar en claro, es, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. ¿Qué herramientas tiene? Digo, trabajando sobre la hipótesis que hoy están tratando de instalar, ¿no? Que el gobierno quiere liberar presos. ¿Qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo y de qué manera se publican o cómo se ponen en marcha en caso de que quieran liberar, porque sí, masivamente presos y armar ejércitos para perseguir a señoras? Bueno, no, pero eso es como que no me llames para desmentir una llegada de ovnis, de extraterrestres a la Tierra. Pablo Vázquez, no me hagas caer en una trampa. Eso, delirios no. Era para hablar de eso. No, quiero decir, sí, y un poco lo que yo te decía hoy, hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo del cual se tiene que hacer cargo, que son las condiciones de encierro. Las condiciones de encierro sí son responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es decir, que la persona esté encerrada durante su proceso o en el cumplimiento de la pena es una responsabilidad judicial, o sea, es una decisión judicial. Pero cómo está encerrada, o sea, las condiciones en las que está encerrada, eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Por eso es medio difícil, digamos, no significa que mañana Alberto va a firmar un decreto y va a liberar, va a indultar, no va a pasar eso, pero sí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo e incluso Argentina. Argentina ya fue condenada internacionalmente por las condiciones de encierro. Ya, o sea, eso es un tema viejo. El fallo Berbisky, que muchos si están en el mundo del derecho lo conocen, que ahora de vuelta volvemos a citar el fallo Berbisky, que nos decía que no teníamos que tener presos en comisaría, que es una discusión vieja que se ve precipitada por el coronavirus. En un punto, gracias a Dios, porque nos arremangamos, pero nos arremangamos igual lentamente en proporción, en relación con la velocidad de la enfermedad. Porque si seguimos dando vueltas con las cuestiones procesales y de competencia y de... la marea de coronavirus va a entrar en las cárceles y va a ser difícil de parar. Y con eso la violencia de los que están adentro, ¿no? Porque, digamos, esto no se precipitó la semana pasada con Devoto. Ellos, yo te lo contaba hoy, ellos resignaron las visitas familiares por principio de marzo para evitar que el virus llegara a las cárceles, porque ellos sabían que cuando llegara no iba a poder pararse. Resignaron eso, que para la persona privada de libertad es muy valioso, esperando otras medidas, esperando, bueno, listo, nosotros ofrecemos esto, que es lo que tenemos para ofrecer, ¿y qué viene después? Y bueno, el después vino medio lento, y medio como se siguen tirando la pelota unos a otros y sigue sin resolverse. Y las pequeñas resoluciones favorables son presentadas así como escandalosas, ¿no? Como que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad y muy de la defensa social, ¿no? Muy un discurso bastante peligroso. Ahora, el proceso, por ejemplo, el proceso me refiero a los pasos que hay que seguir para que un detenido obtenga, por el motivo que sea, el beneficio, por llamarlo de esa manera, de la prisión domiciliaria. ¿Dónde empieza? Empieza por el abogado defensor. Empieza por la defensa presenta, puede ser una medida individual a favor de una persona o colectiva, y se puede pedir directamente mejores condiciones de encierro, cosa difícil en una unidad, o directamente una alternativa al encierro carcelario, que puede ser una prisión domiciliaria. La discusión después empieza a embarrarse también porque si hay pulseras, si no hay pulseras suficientes, y el negocio de las pulseras y quién controla las pulseras. Digo, esto está atravesado por una cuestión política en todas las fases. Es un problema político. Bueno, no sé si meterme en este terreno, pero cuando decimos todo preso es político, quienes entendemos el instrumento penal como un instrumento de control social, sabemos que todo preso es político. Digamos, uno no está preso producto de la naturaleza, sino producto de una serie de decisiones políticas. Quien lo definió que determinada conducta fuera delito, quien definió que determinado delito tuviera una pena de prisión, y quien define la prisión como es ahora o como está. Todo es político. Entonces, bueno, después se empiezan a mezclar otras cosas que tienen que ver con quién controla
a esas personas que están afuera del contexto de encierro, pero cumpliendo una pena o con una restricción de su libertad, con una cautelar. Ujú. Te pregunto, no sé si tenés este dato, pero digo, ¿hay un índice o un porcentaje calculado de sobrepoblación a nivel general? Mira, no lo tengo ahora, pero creo que estábamos cerca del 200 y pico por ciento de sobrepoblación, que es el origen de superpoblación, es el origen de los otros problemas. O sea, cuando vos te dedicas a estudiar el fenómeno carcelario, en los últimos 4 o 5 años, y entrevistás a los funcionarios y los que estamos en el campo penal, ¿qué te dicen? Como la madre de muchos de los problemas, más allá de que el contexto de encierro en sí tiene determinadas características que son perjudiciales, pero se ven agravadas, precipitadas por la superpoblación. Es decir, la superpoblación genera todos los demás problemas. Falta de medicación, mala alimentación, falta de cupo laboral, falta de cupo escolar, violencia, negocios espurios, extorsiones, bueno, nada, falta de espacio, todo, las cuestiones de salud. Salud en contexto de encierro es un campo delicadísimo. Ahora, por ahí queda más visible por el coronavirus, pero previo a esto, el salud es un campo medio raro, que en Provincia de Buenos Aires tiene una salud penitenciaria, no depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Justicia. Bueno, y se pone medio turbia la cuestión para ellos que están ahí adentro, ¿no? Claro. Le llaman atención médica a prestaciones que no son atención ni son médicas. No, tal cual. Aparte, no gozan tampoco de grandes instalaciones, es apenas una enfermería. Una enfermería. Claro. Pero estás hablando de 1.000 personas en ese contexto, en 1.000 personas con particularidades, ¿no? Con enfermedades psiquiátricas, algunos, con cirugías, en espera de cirugías postoperatorios. No, hay que ver, digamos, una cosa es contarlo y por ahí otra cosa es cuando uno está en contacto con ellos que la realidad te impacta. Pero aparte de los internos, en caso de que ingrese el coronavirus, ya ingresó en varios penales el coronavirus, los internos son atendidos en hospitales públicos. O sea, que ingrese el coronavirus a los penales no solo es un problema para los internos, sino que también estás obligado a sacar el coronavirus del penal para llevarlo a otras instituciones. Bueno, ese es el otro terreno que, alejándote de los principios de las cuestiones de derechos humanos, parece básico y un poco Violini lo plantea cuando le pide nota a raíz de sus resoluciones en la casación. 50.000 presos potenciales infectados son 50.000 potenciales pacientes de la salud pública. Entonces va a haber que sacarlos y atenderlos. Claro. Entonces hay que evitar, creo que con todos los instrumentos que uno tenga a la mano, esas circunstancias. Yo eso es lo que, ahí es donde digo, bueno, ¿no hay un periodismo responsable que ponga este planteo sobre la mesa? No hay, bueno, digo, pero no, lo planteo en serio. Lo planteo en serio, nadie se pone a pensar, digo, bueno, corramos lo ideológico si se quiere y si se pudiera hacer, y pensemos en lo económico, en los números, lo que les gusta hacer, la cuenta, alguien que reflexione, bueno, si tengo 50.000 personas potencialmente infectadas, ¿dónde las voy a atender? ¿Con qué recursos? Después me van a sacar mi cama. Yo que no maté a nadie, me puedo enfermar del coronavirus y la cama está ocupada por el reo. Aunque sea hacerlo por egoísta. Aunque sea hacerlo por un análisis económico del derecho, digamos. Claro, una visión economicista. ¿Qué me conviene más en términos económicos? Sí, tal cual. Viste que hay veces que uno tiene que recurrir a lo más básico del manual para comprender cosas que uno supone obvias, pero aparentemente cuando uno las escucha no son tan obvias, y las escucha muchas veces de profesionales que uno sospecha que algún tipo de formación o herramientas disponibles tiene. ¿Cuál sería, en sí, vamos a lo básico, al manualcito que te dan en Derecho 1 el primer día que ingresás a la universidad, supongamos? ¿Cuál es el objetivo del sistema carcelario? ¡Ay, qué linda pregunta!
Qué linda pregunta. Bueno, no sé, se me ocurre pensar el, la función preventiva, digamos. Vamos a decir que el sistema penal está pensado para prevenir la comisión de nuevos delitos, cosa que claramente no habría funcionado. No está funcionando, claro. No habría funcionado. No, bueno, pero no, estoy bromeando, pero en realidad es mucho más complejo. La justificación del sistema penal en su origen tiene que ver con que el Estado, acá me pongo medio aburrida, pero vamos a hacerlo sintético. Cuando nace el Estado, nace y toma el instrumento penal, lo monopoliza. Entonces la gente, en lugar de arreglar sus conflictos entre ellos, de la venganza privada, el Estado dice, no, jaja, yo me ocupo de este problema y yo pongo las consecuencias a esto que sucedió. ¿No? Porque la gente no, es una cuestión contractualista. Claro, producto del supuesto contrato social, que es un término que a mí me encanta. Otro día hacemos un vivo sobre contrato social porque es mi tema favorito. Perfecto. Porque es el origen de muchos otros problemas. Entonces, bueno, el poder punitivo se lo queda al Estado. Y como el Estado se tenía que fortalecer, ese poder punitivo tenía que ser fuerte. Si no, no teníamos Estado. El Estado ya tiene unos cuantos siglos de existencia y pareciera ser que la herramienta punitiva no pierde vigencia. Que eso es interesante pensarlo. ¿Por qué no pierde vigencia? Si la justificación sigue siendo la misma, si las vamos ayornando, cuáles son los discursos que le dan. Digamos, a cualquiera le preguntás y te dice, no, porque nosotros queremos justicia, ¿no? Este concepto abstracto y hermoso de justicia. ¿Y qué sería justicia? ¿Qué sería? Lo que estamos en una posición crítica en relación a la pena, lo que decimos que lo que se quiere sigue siendo venganza. Lo que pasa es que en lugar de una venganza de una venganza de la que me hago cargo yo, de si a mí me matan a un hermano, voy yo y mato al hermano del asesino o al asesino, lo delego en el Estado. Y el Estado lo que hace es ejecutar mi venganza. Quienes estamos en estas posiciones sostenemos un poco esto. Hay mucho de venganza, mucho de represalia y poco de resocialización y de prevención. ¿Sí? En realidad, en el fondo hay poco de eso y mucho de otra cosa que no admitimos. Está bien, es por eso que de alguna manera tanto muchos comunicadores como una buena parte de la sociedad consideran que está bien que se pudran en la cárcel porque sería parte de la venganza que no les alcanzó con la justicia aplicada según la norma. La justicia nunca es suficiente, porque prueba de eso, ¿sabés cuál es? Prueba de eso son las penas eternas, es decir, le imponen 15 años. Suponiendo que cumpla la pena, que no tendría por qué cumplirla, porque la idea de la pena es, al ir cumpliendo progresivamente los objetivos resocializadores, ir achicando esa pena. Suponete que son 15, cuando sale, ¿por qué está fuera? Si mi hijo no, yo no tengo a mi hijo y el tipo ya está en la calle. Nunca alcanza, nunca es suficiente. La pena nunca es suficiente. No sé, a mí hay aspectos que se me escapan. Ahí había una amiga que es psicóloga que por ahí me hubiera podido ayudar, y que tiene que ver con un odio profundo al otro, con procesos de otrificación, de separación, de distanciamiento social, en serio, en los cuales necesitamos esto, ¿no? Marcar estas diferencias y a estos diferentes encerrarlos. Son procesos complejos, nosotros los estudiamos mucho y no tenemos todavía muchas respuestas, tenemos más preguntas, pero sí lo que hay hoy, lo que veo yo hoy es un renacer intenso de este discurso de odio, que los medios replican y son muy eficientes en esto. Esta asociación entre medios y oposición me parece que es fundamental para que esto se mantenga vivo. Es una llama que está todo el tiempo encendida, ¿viste? No la dejan apagar. Acá pone Ami, la segregación social como defensa al otro fundado como enemigo. Claro, sí. Ella es mi amiga, la psicóloga. Hola, Ami, psicóloga. Es una genia, Andreita. Sí, claro, este proceso de otrificación donde necesito identificar un enemigo para yo
para yo aglutinarme, ¿no? Estas también son teorías que son viejas y fueron tomando distintos ingredientes, pero están totalmente vigentes. Es increíble cómo se mantienen vivas. Y en lugar de la víctima, digamos, la discusión respecto al rol de las víctimas, que me parece interesante, y nosotros en los espacios criminológicos lo hablamos mucho, el respeto absoluto a las víctimas. El tema, lo preocupante por ahí es el uso que se hace de estas situaciones trágicas y tremendas que les toca vivir a las víctimas, el uso para el ejercicio de este odio, ¿no? Este odio organizado. Porque también, así como tenemos estas corrientes que hoy las vemos, también hay otras corrientes de conciliación, de reparación, de aproximación entre victimario y víctima, que no tienen tanta publicidad. Hay espacios académicos, políticos que nosotros, de los cuales yo integro una asociación, que militan mucho esto y trabajan también muy bien en el tema de juicios por jurados. Son formas de unir, ¿no? De aproximar posiciones y no de intensificar las distancias. Menos con el uso de instrumentos punitivos, ¿no? Hoy Pita dijo que una de las chicas que se sumó, amiga también, Pita, dijo que era abolicionista, y vos dijiste, bueno, vayamos aunque sea por el garantismo. El garantismo. Siempre hay varias discusiones estúpidas que se dan, estúpidas, pero que la gente las toma y las repite, como los derechos humanos para todos y también para las víctimas, pero también se habla del garantismo y especialmente se usa el garantismo para pegarle a Zaffaroni, por ejemplo. ¿Qué es el garantismo? Porque yo entiendo el garantismo e incluso que a mí, en este momento, no pueda venir cualquiera a meterme en cana por cualquier cosa. Por ejemplo. El garantismo también me asegura a mí poder vivir libremente. Sí, o que vos mismo vas manejando tu auto, tenés el infortunio de atropellar a alguien, causar unas lesiones graves, con vehículos que encima son agravadas, culposas pero agravadas, fueron sin querer, pero te las agravan, y caes en las garras del sistema penal, vos, un hombre clase media, formado, universitario, con varios títulos, pero tenés la poca fortuna de caer en las garras del sistema penal. Bueno, las garantías también están para vos. Eso es un buen ejercicio que yo hago en mi entorno clase media universitaria, Claro. No jurídico, ¿no? En los otros, donde digo, bueno, vos podés necesitar las garantías también. Vos, tu hermano, tu hijo. Claro, tal cual. Y las garantías lo que hacen es limitar ese poder del Estado, el poder punitivo del Estado, es decir, que el Estado no pueda venir y detenerte, si te detiene tiene que cumplir pautas, las pautas te las pone, este garantismo lo que hace es fijar esas pautas. Y que esas pautas, el debido proceso es uno, ¿no? Hay muchos, hay cuestiones que son procesales y cuestiones que son sustanciales. ¿Qué tenés que hacer para que eso sea un delito? Por ejemplo, vos te pueden detener por algo que vos no hiciste. No, te tienen que vincular materialmente a una conducta, tenés que haber hecho algo. Eso que hiciste tiene que ser delito existir como delito cuando vos lo cometiste. Bueno, hay una gran cantidad. Lo que el garantismo dice es, hay un montón de principios que son constitucionales y que son resultado de este contrato social y que el sistema punitivo tiene que respetar. Si no, se vuelve ilegítimo. Si no, no vale, digamos. No vale, si no, no vale. Lo que pasa que hay una corriente, o sea, Ferrajoli, que es uno de los expositores del garantismo, dice que el garantismo se lleva mal con la democracia en un punto, porque no protege a la mayoría. El garantismo es la ley del más débil. Que el más débil, dice el más débil es la víctima en el momento del hecho y el procesado en el momento del proceso. Entonces, supuestamente el garantismo tendría que respaldar o cubrir los intereses de las dos partes. Pero eso es en la aplicación. Eso es en la teoría. ¿En la teoría?
Está bien, no, pero digo, el garantismo, por más, a ver, que yo no esté en este momento, estoy sentado tomando mate en mi casa, no formo parte, no soy ni víctima ni victimario, no estoy atravesando ninguna situación que implique que el Poder Judicial tenga que intervenir. Aún así el garantismo sigue existiendo y aún así el garantismo sigue trabajando sobre mí. Bueno, eso es claro, evitando qué cosas no te podrían pasar, no debieran pasarte. Claro. Mm. Bien. Sí, es muy interesante. Es muy interesante también un poco, me parece a mí, la desproporción de voces, ¿no? Que esto es un fenómeno, ¿no? ¿Cuántas voces, cuánto escuchamos desde otros lugares que no son estos lugares de militancia punitiva, ¿no? Otras voces. Incluso voces de las propias víctimas. Hay víctimas que hay una asociación bastante comprometida en lo personal en relación a la mediatización. No, digamos, no es nuevo, ¿no? Hubieron siempre... Soy fan de Angie, ¿quién es? Ay, Pamela. No vale que vengan mis fans. Poco objetivo esto. Nos seguimos desde la secundaria, Pame. Con Pame, sí. Bueno, no, ahí te la regalo. Y otra vez, bueno, viene el rol político del juez y la espalda que tiene y el respaldo. En ese sentido, me parece a mí que están solos. O sea, así como te digo que están pasándose la bola de unos a otros, me parece que están solos, muchas oportunidades. Me parece que el legislador está desdibujado su responsabilidad en este punto. Por ejemplo, hoy veía un habeas corpus colectivo, dentro de los cuales estaba Bahía Blanca, y una de las cosas que pedían los defensores es que el legislador reforme la ley de ejecución de provincia, previendo una situación como esta y que haga posible conceder estos derechos a personas que la ley en abstracto no le permitiría, es decir, poder sustraer del contexto de encierro, dada una circunstancia excepcional como una pandemia, a personas que no está previsto. Pero el legislador no es un responsable protagónico, ¿sí? Siempre estamos como responsabilizando al juez y pasa un poco lo que yo te contaba hoy, que no sé si de nuestros participantes hay muchos que estén cerca del sistema penal, pero el juez es el que tiene el preso bajo su órbita, es el responsable del preso, pero no puede decidir cómo son esas condiciones de encierro en las que el preso está. Entonces no puede decidir si tiene agua, si tiene baño, si tiene medicación. Sí, obviamente hay un montón de mecanismos que el sistema prevé, como son las visitas institucionales, bueno, los habeas corpus, pero él no decide las condiciones. Si el servicio penitenciario metió 1000 personas donde van 700, no depende del juez, pero su preso está ahí. Claro, ¿entendés? Claro. Su preso está ahí expuesto sobre la seguridad de su preso. Él dispone el encierro, pero las condiciones de encierro no las determina. Sí las va a poder controlar, va a poder hacer pequeños ajustes, va a poder oficiar para que el servicio penitenciario cumpla determinadas cosas. Es como pequeños granitos de arena que hay mecanismos que lo prevén, pero el grosso del monstruo no lo maneja. Hoy hablamos muchas veces de los medios y entiendo que los medios son un factor de presión muy importante y posiblemente también sea un factor de presión muy importante sobre los jueces. Pero supongamos que los jueces apagan la tele y toman las decisiones que tienen que tomar. Ahora, ¿qué pasa cuando es el presidente de la Cámara de Diputados el que te dice, ojo, si liberan o toman esta decisión empezamos con juicios políticos? Digamos, ahí ya hay una independencia de poderes en términos teóricos y constitucionales, pero en términos prácticos un poco como que se complica la cosa. No sé si eso es una pregunta, es una reflexión, porque sí, eso es así. El mecanismo... el mecanismo, sí, la respuesta implícita. El mecanismo de presión es claro. Digamos, viene el escrache y después del escrache recurrente, digamos, viene el juicio político.
podemos citar muchos casos, la verdad, lamentablemente. Pero bueno, particularmente en el caso del coronavirus, yo lo que invito, digo, superar la instancia ideológica, que es mi instancia de análisis favorita, superarla y pensar en términos mínimamente de salud y económicos. Esto que hablábamos hoy de la cantidad de camas. Porque no tenemos como margen de tiempo, me parece, para todas las otras discusiones que las doy con gusto, hace años que me dedico a esto, pero hoy el análisis tiene que ser otro y las decisiones tienen que tener otra velocidad, otro ritmo, y toda esta masa voraz de ataques la tenés que responder, me parece, desde ahí, desde lo económico. Desde lo económico, chicos, paren, los voy a tener que atender adentro o afuera. Afuera están ustedes, prefiero no tener que atenderlos. Claro. Que puedan cumplir una cuarentena más o menos. Tampoco, digamos, pensemos que las poblaciones que salen del contexto de encierro van al lugar de donde vienen y tampoco están en las mejores condiciones, ¿no? Son lugares que muchas veces carecen de servicios básicos esenciales, que tienen muchas necesidades insatisfechas. Hay cuestiones económicas que afuera se verían también agravadas, pero bueno, no pueden estar adentro ahora. Claramente, o sea, me parece tan obvio, yo estoy publicándolo con la forma de lo obvio, ¿no? Pero me parece tan claro que postergaría todas las otras cuestiones, todas las otras discusiones. ¿Hay alguna estadística que marque, porque yo creo que lo escuché y no sé si pasa Faroni, que daba un porcentaje sobre la cantidad de los internos, de los presos que hay, que decía él que el 70% de los internos no estaban por robos violentos, porque decían, bueno, mató a uno, van a liberar a un asesino, van a liberar... Y la verdad que ¿en qué proporciones está? ¿Cómo está conformado el universo de los internos? Bueno, eso es muy fácil de saber porque hay un sitio de estadística oficial que es bastante bueno. La estadística oficial penitenciaria es buena. ¿Cómo se llama? Pero SNEP, SNEP. Perfecto. Pero me parece que la discusión no sé si es tanto esa, Pablo, que los invito a que visiten esa página porque tiene mucha información y muy clara, muy amigable, fácilmente aprendible, sino que la discusión está en la presentación de la noticia, es decir, cuando yo digo liberan masivamente asesinos, narcotraficantes y violadores. Y bueno, ahí no va a haber dato que me pueda, digamos, desde el lugar donde yo presento una noticia así, no sé si hay dato válido, porque no me interesa el dato, a nadie le interesa el dato. Lo que a mí me interesa es generar esta llama, mantenerla encendida y cada vez creyendo, me parece. Y si el mecanismo para mantener la llama encendida es la presentación media fantasma de la noticia, uso eso. Hoy miraba, en la nueva sacó una nota. Cuando hablas de la nueva, hablamos de la nueva provincia de Bahía Blanca. La nueva.com. A los que están sumando, ella es Angelina Saboretti, es abogada penalista. Ay, mi hijo. Y la idea era charlar un poco sobre esto que están hablando hoy, de que están liberando presos a mansalva por todos lados. A troche y moche, sí, se abren las puertas de las cárceles. Bueno, para un dato que, así como, esto es a diciembre de 2018, porque el SNEP releva a diciembre y lo publica al año siguiente. Entonces ahora tenemos publicado de agosto de 2019 la foto de diciembre de 2018. Teníamos 53% de condenados y 46% de procesados. Para que veas la proporción de personas sin condena firme que está privada de la libertad. Un número. Pero vos lo que te interesaba era el tipo de delito. Uh-huh. O sea, delito grave, delito no grave, delito leve. Alteración del orden. Bueno, hay un montón de cosas que también que tienen que ver con la vida carcelaria que son sumamente interesantes para charlar, ¿no? Las lógicas. Bueno, todo, ahora que veo infracción a la ley de drogas, un temón que puede
invitar a otro de estos vivos, es el tema de la ley de drogas, la infracción a la ley de drogas, las consecuencias tremendas que tuvo la inflación de gente con intervención penal a partir de la infracción de la ley de drogas durante el macrismo, que es grosero. De hecho, eso está reflejado. Si se sientan a mirarlo en el SNEP, y a comparar gráficos de 2015, 2016, 2017, 2018. No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque entiendo que cómo funciona, que siempre van a lugares comunes, no es que te dicen, liberaron a un pibe que estaba por robar un estéreo. Siempre liberan asesinos, o sea, siempre van a unas máximas horribles, como si todo fuese así. Y que la verdad es que está claro que lo único que se busca es un impacto más allá de una respuesta política. Pero supongamos que los medios solo trabajan en función de generar un impacto y de atraer audiencia. Tendenciosa de las noticias. Y yo, que es una discusión que tenemos hace muchos años, vos y yo, creo que sí, que tiene que empezar a generarse una responsabilidad, no sé si penal, porque como me interesa desarticular lo penal como dispositivo de responsabilización, pero me parece que tiene que haber responsabilidad por las cosas que se dicen. No puede ser lo mismo. De hecho, digamos, no le vamos a echar solo la culpa al medio. Hay una combinación de una presentación mediática tendenciosa y irresponsable y un consumidor poco crítico que repite y reproduce. ¿Qué pasa con todos los terrenos? Hoy una amiga me dice, no, porque va a venir un corralito, nos van a cerrar la posibilidad de comprar dólares, no sé, una cantidad de cosas que a mí... Y me manda una noticia que es como del año 2019. Entonces le digo, chequea, fíjate. No pasa solo con lo penal, lo que pasa es que en lo penal estamos hablando del encierro y de la vida de personas. En un punto me parece como la diferencia cualitativa. Mucho más grave. Quiero ver si encuentro... En términos del derecho, en las calificaciones, entiendo que después son procesos más largos, pero más o menos de una manera resumida, si se puede, estoy pidiendo que resumas una teoría que son libros y libros y libros. Pero... vos me estás pidiendo, no significa que yo lo vaya a hacer, así que vos pedí. No, tenés algo que lo vas a hacer muy bien. ¿Cuándo un delito pasa a ser un delito leve o un delito con violencia? O ¿cómo es eso? ¿Quién lo caratula? ¿Quién decide, no, esto es un delito violento o esto la verdad que no? La diferencia entre el hurto y el robo. Bueno, la diferencia entre el hurto y el robo sí, porque tiene que ver con el tipo, es más claro. El tema de no tanto el tema de los leves y los graves, es medio indefinido. ¿Y en qué instancia se define? Tenemos una definición cuando lo imputás, una definición cuando se le va a juicio en provincia, va a juicio una condena por ese delito con una determinada calificación, pero esa condena es revisable y después la instancia de revisión puede quitarle esa violencia o no darla por probada. Bueno, sí, ese es un tema, pero bueno, eso no sé si me animo a arriesgar teorías generales porque depende mucho del caso. No, te lo preguntaba porque me imagino en los próximos días es que liberaron a X cantidad de delincuentes que estaban presos por delitos graves. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es la gravedad y cuál es el límite entre la gravedad y lo no grave? Me parece que hay una cuestión... Lo estoy preguntando, más que nada. Hay una cuestión que tiene que ver mucho con la época. Se me ocurre pensar ahora que hoy las miraba el colectivo de actrices y que es un gran tema la tensión entre garantismo y feminismo, o el feminismo punitivo. Esa es otra discusión, digo, las chicas lo que decían es no queremos a los violadores libres, sueltos, ¿no? En esta confusión entre liberación y prisión domiciliaria, bueno, todos los delitos, los delitos contra la integridad sexual, los delitos que atravesados por la violencia de género, todos son graves en este punto. Entonces quedarían fuera de toda posibilidad de un derecho. La cuestión del rol de la víctima, si la víctima podría oponerse, que es un poco lo que pasa con
con algunos imputados, condenados, cometieron delitos cuyas víctimas son mediáticas, tienen peso específico propio y mucho. Bueno, y ahí se complica mucho. El juego de poder es constante. Ahora, esto que yo decía de que el juez se queda solo, en las cuestiones de género, por ejemplo, también pasa, digo. Por eso es interesante discutirlo puertas adentro de los movimientos, a ver cómo vamos a hacer con esto. Porque los que no creemos que el sistema punitivo pueda resolver determinadas conflictividades, no lo queremos tampoco para las cuestiones que están... Me meto en un terreno embarradísimo, pero lo hago a propósito porque es donde quiero discutirlo. Tampoco para las cuestiones de género. Digo, el sistema penal no va a ayudar en nada y lo va a agravar. Después tenemos varios problemas. Pero bueno, no... El inicio de la charla, que es la búsqueda de la venganza, que para eso está el Estado y el contractualismo y demás. No, bueno, a ver, no le quito gravedad al asunto y a la cuestión del patriarcado y la violencia. El tema es el rol del sistema penal ahí, el uso y el rol, y el aprovechamiento político de determinados sectores con la excusa corremos serios riesgos de ir perdiendo algunas conquistas que el derecho penal ha tenido, que no se notan, pero ha tenido, desde los sistemas más violentos hasta el derecho penal liberal moderno. Las podés perder, podés retroceder si le vas como dando o como teniendo expectativas de que puede ayudarte a superar determinadas conflictividades. Si vos decís, bueno, vamos por acá, y no va a ser por acá, pero bueno, vamos por acá, y por ahí vas para atrás en términos de garantías, en términos de libertades, tanto cuantitativamente, o sea, en cantidad de hechos que configuran delito, como en las consecuencias de los delitos. Cada vez más delitos que tienen penas privativas de libertad, cada vez más delitos que tienen penas privativas de libertad más largas, penas, o sea, ¿me entendés? O sea, vamos retrocediendo. Terrenos que fueron... ya estamos llegando a la hora, Instagram a la hora nos va a cortar el vivo, así que me parece que fue una muy buena y primera experiencia. Doble like. A eso tendrá que decirlo quien nos escuchó, a ver si se aburrieron, se cansaron. Para mí fue muy buena. Aparte vos sos mi mesa de ayuda en términos de derecho, que si tengo alguna duda te aviso, te pregunto. Mi mesa de ayuda, ¿no querés blanquearme como tu esclava judicial? Tenemos un pacto de mutua esclavitud. Bajo ningún punto de vista. Geli, muchas gracias. No, pues gracias y besos a todos. Ahí está mi hijo, creo, Carla, no sé. Varios amigos también. André, te mando un beso, André. ¡Ay, son más lindas! Después vamos a seguir. Aparte estamos aislados, así que podemos hacer esto todo el tiempo. Pamela, bueno, podemos hacer otra la semana que viene, vemos en qué situación estamos de esto. En los 2 minutos que quedan tomamos el compromiso público de hacer uno por semana sobre derecho penal. Derecho penal, dale, posta. Mi marido... Listo, beso. Chao, beso. Bueno, ahí terminamos. Estuvimos hablando con Angelina Saboretti, es abogada, penalista, ha dado clases también dentro del sistema carcelario, conoce muy bien el sistema carcelario y el derecho penal. La semana que viene seguramente vamos a volver con ella. Gracias a todos, nos vemos. Chau.